Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? ¿Hay alguien del centro de estudiantes? Vos me decís el examen virtual, ¿no? Hola, Cayo. Mariano soy. ¿Cómo andás? Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. ¿Me pones en administrador? Sí, ya estás. Bueno. ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Un certificado de Sí, se domicilio. escucha. Bueno, porque a veces los auriculares míos no funcionan bien. Y bueno, comentar que no podés viajar a la ciudad de Mar del Plata por X motivo. Acá hay alguien hablando, ¿no? Te Opción escucho para una voz. No, ahí cierro el micrófono yo, Cayo, perdón. Ya salgo y cierro. Está. Bueno, Mariano, gracias. Listo, Cayo, un abrazo. Un abrazo, querido. Buenas tardes, profesor. Dicen por el chat que si puede admitir a algunos alumnos que están esperando. Todavía no empezamos y ya me empiezan a cagar a pedos. No, perdón, disculpe, yo simplemente estoy transmitiendo lo que dicen. Perdón. O sea, es una cagada de Cayo, pedos. ingresan directamente. No sé Por si eso, sí, no tengo para ingresar yo. tengo riesgo, pero sí podés comentarlo porque estás a una determinada. Ingresan directamente, ¿sí? ¿Sí? Hola, Cayo. Sí, Juan hola. Manuel habla de la facultad de... Hola, ¿cómo ¿Cómo andás? estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bien, Contento. bien, Cayo. Camila se trajo los mates. Bueno. Buenísimo. Bueno, acá estamos. Y Esteban la Tenés- barba. Sí. Mirá cómo estoy con la barba, mirá. Estamos acá en la facu. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, me Bien. alegro. Me alegro. Bueno, Nos vemos. no, te Saludos dejo a tranquilo. todos. Saludos por allá. Dale, un abrazo. Bueno. Bueno, traten de tener la cámara prendida, chicos. Así los puedo ver, puedo conocerles las caras y al menos de esa forma podemos interactuar, ¿sí? Bueno, espero que estén bien, con ganas de arrancar el año. Difícil, pero bueno. Difícil empezar, pero bueno, no queda otra. ¿Qué va a ser? Como decía un amigo mío, peor es casarse. Vos pensás cuando te pasa algo malo que peor es casarse, me decía. Tengo 55. Buenísimo. Estoy recorriendo un poco las caras, chicos. Profe, ¿Sí? ¿te escuchás? Sí. ¿Cómo estás? No te quiero Bien. retar, lejos de eso, pero hay algo que estás moviendo en tu micrófono que está retumbando en la clase, creo. ¿Hay alguien que qué? Que estás moviendo tu micrófono o algo así y se escucha medio como No, una pero radio en un momento. no soy yo, Camila, ¿eh? Ah, bueno, no sé quién. Ahí se escucha mejor. No. Vale, listo. ¿Escuchaste? Profesor. Sí. ¿Quién habla? Buenas tardes, soy Martín Leiva. Martín, ¿cómo estás? Martín Leiva. Sí, ¿por qué tenés el barbijo? Bien, porque estoy trabajando, no pude combinar los horarios, No. así ¿Dónde que trabajás, nada. Martín? ¿Dónde trabajás? En el Consejo de Ciencias Económicas, ¿Y qué? con ¿Estás los solo? primos, los contadores. ¿Estás solo? Estoy solo, sí. ¿Y por qué Entonces, tenés bueno, el barbijo? sí. ¿Y por qué tenés el barbijo? Pues estoy esperando que venga mi compañero, así cuando venga me pongo el barbijo y me voy. Para irme rápido, así cuando venga está me bien, pongo está el bien. barbijo y me voy. Bueno, ¿me querías decir Bueno, algo? no, que voy a apagar la cámara por eso. Pero vas a apagar la cámara, ¿por qué? No entiendo. Y porque tengo que hacer unos papeles, entregar algo acá y nada. Vas a seguir trabajando. Y un ratito más le pongo hablo unas cositas con mi compañero y ya me meto de lleno en la clase.
Ah, o sea, me estás diciendo que ahora te pones a trabajar un rato y después volvés. Sí, ¿Eso? Ah, exactamente, bueno, profesor. bueno, perfecto, dale, dale. Bueno, bien. No, Bueno, gracias, dale. hasta luego. Nos vemos, Martín. Chau, chau. Bien. ¿Alguien más tiene que hacer algo? Ir a ver a la novia o al novio, ir a tener un hijo, hacer las compras del supermercado. ¿Nada? Bueno, no, es un chiste, son todos chistes, no se asusten. Bueno, me alegro de estar acá, yo sí, a mí me pone muy contento volver a las clases de la facultad. Yo hago esto por pura y exclusiva vocación. Me gusta estudiar y me gusta aprender, así que por eso hago esto, y exclusivamente por eso, así que me gusta volver, me gustan estos encuentros. Para mí son un tiempo de buen pasar, digamos. Así que me alegro. Lamento muchísimo que sigamos en esta modalidad no presencial, pero bueno, esperemos que en el transcurso del año, no creo que en este cuatrimestre, pero bueno, que en el transcurso del año podamos volver a vernos las caras y a contactarnos de otra manera. Pero bueno, mientras tanto le vamos a poner onda a esta modalidad y vamos a tratar de aprendernos un montón, todo lo que podamos entre todos, ¿sí? Que esa es la idea, poder aprender entre todos. Ya tuvieron clase con el doctor Adler y el doctor Tapia, ¿no? Lunes y martes. Bien. Les queda mañana Camadro a las 3 de la tarde, en clase magistral. ¿Cómo les fue en estas dos clases con Tapia y Adler? ¿Les fue bien? ¿Les va gustando la materia? ¿Van empezando a meterse en los temas? ¿Van empezando a entender? Sí, la verdad que sí, está muy buena. Hola Sí. Esther, ¿cómo estás? Hola, Hola. profe, ¿cómo le va? Bien, gracias por hablar y participar. Así que ¿les pareció buena? De nada. ¿Les pareció buena las Muy clases? interesante, sí. ¿Cómo te puede parecer Adler y Tapia interesante? A ver, contame, porque yo todavía en la cantidad de años que comparto con ellos nunca me parecieron gente interesante. Bueno, Adler, Adler toma té a las 5 obviamente, de la tarde. Toma té a las 5 de la tarde. Alguien que toma té a las 5 de la sí, tarde, ¿te puede parecer interesante, Esther? pero claro que sí, ¿por qué no? ¿Qué tiene contra el té usted? Bueno, tenemos gustos distintos entonces. No, no, me encantó, la verdad que muy profesional el doctor Adler, muy claro, mucha sabiduría, por supuesto, una vasta experiencia y eso a mí me pareció muy Le interesante. voy a Y decir que con dijiste que es respecto, un viejo. Le voy a decir que dijiste que es un viejo. por favor, y Yo con yo voy respecto al anotando, doctor, voy anotando. Bueno, de Adler, y no con, me llegues a hablar bien de Tapia porque apago la cámara. ¿por qué? A mí me pareció súper interesante las devoluciones y la práctica que tuvimos en la segunda parte del módulo me pareció muy interesante. Ah, qué bueno, qué bueno. Adler le dijo a Tapia que está gordito. Está bien. Y se enojó. Bueno, mira. Bueno, no, me alegro que ojalá les guste la materia, ojalá podamos aprender y intercambiar muchas cosas, ideas y pensamientos de esto que es tan apasionante que es el derecho penal. ¿Por qué creen que el derecho penal es apasionante? ¿Qué les Se parece? cortó, ¿Se corta? sí, por partes. Ah, bueno, esperen que saco el micrófono, pues. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Perfecto, ahí Ah, se escucha mucho mejor. me alegro. Sí. Les preguntaba, ¿por qué creen que es tan apasionante el derecho penal, no? ¿Qué les parece? Es Todo el una mundo pregunta habla de muy derecho amplia. penal.
Todo el mundo habla de derecho penal. Periodistas, gente en la calle, en los cafés, en los clubes, bares, en todos lados. No hablan de derecho civil la gente, ¿no? Ustedes no van a un bar y, por ejemplo, encuentran unas personas hablando de lo que es la apertura del velo en las sociedades anónimas, ¿no? O de las características de los contratos. Hablan del derecho penal, ¿no? De si hay que dejar o no en libertad a alguien, si tiene que ir preso determinada persona o no, qué hay que hacer con el narcotraficante, con la seguridad, qué hay que hacer con la delincuencia, qué derechos tienen las víctimas, todas esas cosas habla la gente. ¿Por qué creen esa diferencia? ¿Por qué creen que la gente habla tanto de derecho penal? ¿Qué les parece? ¿Adriana? Buenas tardes, profe. Hola, Yo creo Adriana, que buenas tardes. muy bien. Yo creo que es interesante y apasionante porque está muy relacionado con el ser humano, con los individuos. Todo lo que pasa en el derecho penal traspasa al individuo. Creo que por eso es apasionante. Es interesante la idea de individuo que vos traes y que vamos a trabajar, Adriana, gracias. Pero en Bien. realidad pareciera que hay algo más, porque también hay otras cosas que, como vos decís, atraviesan al individuo, ¿no? Hay muchas cosas que atraviesan al individuo, que también se habla. Buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. Quería opinar que el derecho penal tutela más derechos que están vinculados más con la persona humana. En cambio, el derecho civil tutela más derechos patrimoniales. Puede que ahí haya una especie de diferencia grande. Y lo otro que quería decir, sí, que el derecho Javier, civil, el derecho penal está gozando de mala salud en Argentina, por lo menos. Porque con las noticias, quizás por el exceso de noticias, siempre se está opinando en los medios que hay un sistema judicial muy a favor del delincuente más que de la víctima. Justamente hoy escuchaba sobre la niña esta que secuestraron, que la incógnita era cuánto va a durar el posible secuestrador o homicida, en caso que termine en un homicidio, seguramente... Hay una voz atrás, Javier, no se te escucha bien porque hay alguien que... Estoy en la oficina, entonces hay gente bien, también bien. hablando. Así que voy a ser breve ahí. Eso quería opinar, para ser breve. No, también es, digamos, complementás un poco, creo que lo dicho por Adriana, en el sentido de que, digamos, toca cuestiones muy profundas para el ser humano, ¿no? Más allá de su propio interés. Profe. Sí. ¿Quién? ¿Qué tal? Buenas tardes, Solange. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. No, para mí un poco tiene que ver con los derechos fundamentales de cada persona y también creo que es lo más palpable para, digo, un grupo de amigos en un bar, ¿no? Esto que usted decía, porque está todo el tiempo en los medios de comunicación, ¿no? Es como el fútbol, que también somos todos especialistas en fútbol, en política, en derecho penal, o sea, es un poco lo más palpable que se habla en los medios, ¿no? Claro. Sí, sí, digamos como en ese sentido, Solange, vos lo planteás como una cuestión que se impone, ¿no? Como algo que se impone. Creo que son todos datos que vienen ustedes a traer, que son todos, digamos que no son excluyentes, ¿no? Lo de Javier es muy interesante en ese sentido y vos complementás un poco lo de él en ese aspecto, ¿no? Digamos, Javier dice, el derecho penal goza de mala salud. Después veremos, tenemos 4 meses para analizar si es que goza de mala salud o es la imagen que se quiere dar del derecho penal, ¿no? Cómo juega la estigmatización como categoría en el análisis del derecho penal, cómo juegan los medios de comunicación, Solange, en la imposición de la subjetividad de las personas. O sea,
nosotros pensamos lo que los medios de comunicación nos imponen, digamos. Hablamos de lo que el poder nos impone hablar. Vos hablabas un poco del fútbol, del derecho penal, etcétera, como una imposición a través de los medios de comunicación, y terminamos repitiendo lo que se dice en los medios de comunicación como si eso fuera importante para nuestra vida, ¿no? Entonces, de eso vamos a discutir, porque es muy importante que nosotros como juristas, y ustedes como juristas que son, me refiero estudiantes de derecho, analicen el derecho desde una perspectiva interdisciplinaria, donde incorporen a la mesa de estudio todos los saberes y todas las miradas de la realidad social. Entonces, tenemos que desenmascarar un montón de cuestiones que construyen el discurso del derecho penal, tanto como lo trajo Javier, como lo traes vos, Solange, ¿no? Así que son cuestiones muy interesantes que vamos a abordar dentro de la materia, ¿sí? Y sin duda, el derecho penal trata de cosas que le son muy caras al ser humano, ¿no? Porque habla de la libertad, de la vida, del honor, de la integridad física, bueno, en fin, de un montón de bienes que son muy trascendentales para el ser humano, ¿sí? Por eso, en definitiva, pareciera ser que supera en interés el estudio del derecho penal a otras ramas de los saberes o a otras temáticas distintas, más allá de la imposición de los medios, ¿no? Pareciera ser que el derecho penal, más allá de la imposición, es un tema que siempre está jugado en la vida de cada uno de nosotros. Y también un poco habría que explorar cómo se pone en juego también los lados oscuros del ser humano a través del derecho penal, ¿no? El morbo, ¿no? El sensacionalismo, ¿no? Todas esas cuestiones que hacen también aspectos del ser humano que pareciera ser desde algún punto de vista necesarios para el desarrollo de la vida en comunidad, ¿no? Como que los seres humanos necesitan de esos aspectos también. Habría que después indagar un poco por qué nos sucede eso, ¿no? Por qué el sensacionalismo, el morbo, todas esas cuestiones nos atraen tanto, nos resultan tan atractivas a los seres humanos, y por qué no son cosas que en definitiva tratemos de excluir de nuestra vida, tratemos de sacarnos de encima, ¿no? Habría que ver todo eso. Pero bueno, son todas cuestiones que vamos a abordar en estos 4 meses, que van a ser, no tengo ninguna duda, muy interesantes, sobre todo por el comienzo, ¿no? Porque veo que apenas utilicé una pregunta como disparador para medirlos, tuve respuestas muy, muy profundas y muy interesantes. Así que veo que nuestros Profe, encuentros van a ser picantes. ¿Sí? ¿Quién? ¿Sí? Esther. Bien. Sí, A mí hay cosas que me hacen ruido en el discurso, ¿no? sí, menos mal. ¿Qué Sí, pasa? ¿Qué pasa con esto? Usted recién hablaba del poder y hablaba de los medios, hablamos de derecho penal y hablamos del morbo de la gente. Entonces, escuchaba recién uno de los compañeros que habló de por qué el derecho penal, se habla tanto de derecho penal. Entonces, qué ironía se me ocurre que la justicia tenga que ver con esto de que cuando el carro se ha roto todos sabíamos por dónde debía pasar, no sé si me explico lo que quiero decir. Es como que esa relación me hace ruido, como que me decepciona hablando de justicia y ver desde esta óptica. ¿Me explico lo que digo? sí, claro. Bueno, yo, digamos, son todas intervenciones que obviamente van a requerir de un abordaje de todo el cuatrimestre, ¿no? Digamos, porque en realidad lo que estamos haciendo es tirar líneas
que en definitiva después vamos a ir profundizando. Por ejemplo, el concepto de justicia, Esther. Digamos, se puede, yo preguntaría y lo dejaría ahí, digamos, ¿se puede hablar de derecho penal y justicia? O sea, pareciera ser que después de 200 años ya yo me animaría a decir, sin miedo a equivocarme, que no, decididamente no. ¿Podemos hablar de resolución de conflictos? Puede ser. Podemos hablar de disolución de conflictos, no de resolución, y ahí estaría más, ahí me estaría más convenciendo un poquito más, ¿no? Pero de justicia realmente, hablar de justicia y derecho penal es un tema que vamos a abordar, pero lo veo como muy, por lo menos en este momento, por no decir siempre, antagónicos. Lo que pasa que el poder siempre instaló el derecho y el derecho penal como una herramienta de justicia, ¿no? Como que si la justicia se podría lograr a través de la aplicación del derecho y del derecho penal. Gracias a Dios, yo tengo me gusta hacer este reconocimiento de la mano de los criminólogos críticos y de la mano de los revolucionarios sexistas, perdón, iba a decir sexistas, iba a ser un fallido, de la mano de los revolucionarios de la década del 60, digamos, me refiero el hipismo, la contracultura estadounidense e inglesa, el mayo francés, el México del 70, el cordobazo del 73, o sea, la revolución, todas las revoluciones sociales de la época, de esa mano, empezaron a descubrir y a destaparle la cara, sacarle la máscara al derecho penal y mostrar que en realidad era ejercicio de poder, no una búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, todo ese movimiento desenmascaró una realidad que se instaló como moderno en los últimos 200 años, pero que ya tiene 500 años de historia, ¿no? Y de eso vamos a hablar nosotros, vamos a hablar de los orígenes del derecho penal y van a ver cómo nace desde los orígenes del derecho penal. El derecho penal ha sido una herramienta de poder. Pero Esther, sé que esto da lugar a críticas y da lugar en confrontaciones teóricas, pero a mi modo de ver, justicia y derecho penal no andan en yunta, digamos, ¿no? No andan en yunta. Bueno, si no tienen alguna intervención más en este aspecto, avanzamos un poquito con los temas, ¿sí? Ustedes van a ver conmigo, a lo largo de esta primera parte del cuatrimestre, van a ver toda la parte histórica y histórico-política de cómo se fue construyendo el sistema penal continental europeo. Es muy importante deconstruir históricamente el derecho penal para poder entender el derecho penal hoy. Yo le he dedicado mucho tiempo al análisis y al estudio de la historia del derecho penal y a la interdisciplina del derecho penal, porque creo que es una herramienta muy importante para poder entender muchas de las situaciones que surgen a partir de su aplicación, ¿no?
creo que es importante analizar el derecho penal como un devenir histórico. A eso me refiero. Cómo estuvo atravesado por distintas situaciones sociales a lo largo de la historia y cómo fue influyendo el derecho penal de ayer en el derecho penal de hoy, ¿no? Cómo categorías del derecho penal fueron quedando como categorías incuestionables, como verdades absolutas, y la sociedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? La sociedad las acepta de esa forma, ¿no? Como algo que no se puede modificar. Cuando hablo de esto, siempre me viene a la cabeza una frase de Hannah Arendt, que ella decía que las verdades y la realidad se imponen, sobre todo la realidad, se imponen con tanta fuerza que nos hacen pensar que no se puede vivir de otra manera si no es en esa realidad. La realidad se impone con tanta fuerza que creemos que esa realidad es inmodificable. Eso es lo que nos quiere decir Hannah Arendt con su frase. ¿Qué diría un revolucionario? Iría contra esa imposición de verdades incontestables. ¿Bien? Hace no mucho tiempo, las mujeres no podían ir, tenían que ir a la playa cubiertas desde el cuello hasta por debajo de las rodillas. Y eso no sucedía en el mundo árabe. Sucedía acá, en Mar del Plata. Y eso no pasó hace mucho tiempo. Y eso era algo incuestionable. Tan incuestionable que estaba prohibido legalmente. O sea, la ley vino simbólicamente a constituir como verdad una realidad que estaba impuesta desde el poder, ¿no? Las mujeres no podían ir a la playa si no eran tapadas del cuello hasta por abajo de las rodillas. Y esa situación social no se cuestionaba. Hoy nosotros la podemos mirar como un absurdo insostenible, ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo desde aquel entonces hasta ahora. De hecho, las mujeres y los hombres no podrían ir desnudos a la playa. Digamos, no hay una ley que los prohíba, más o menos, ¿no? Digamos, quizás algún policía te hablaría de un escándalo público, ¿no? Una contravención. Pero digo, eso se los ejemplifico de esta manera para que puedan visibilizar o representarse cómo a veces las verdades se imponen, como decía Hannah Arendt, ¿no? Y de esta forma, bajo de esta premisa de análisis, también le pasa al sistema penal. ¿Ustedes piensan qué puede pasar si en algún día se levantan a la mañana y encuentran un cartel, una noticia en el diario que diga: se cerraron todas las cárceles del país? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál sería la reacción de la gente? Si por meter un puñado de chicos en arresto domiciliario porque había COVID, se armó un escándalo nacional. Imagínense el escándalo nacional que se puede armar si se cierran todas las cárceles, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tenemos impuesto una realidad que dice: las cárceles son necesarias para la vida.
Y si nosotros no tenemos cárcel, la sociedad no puede vivir. Y eso es una gran falacia, una mentira, y yo me animaría a decir, si no estaríamos en un aula universitaria, diría que es algo perversamente impuesto, ¿no? Porque es mentira que la sociedad no puede vivir sin cárceles. ¿Que hay conflictos sociales? Por supuesto. ¿Que hay gente que daña a otra? Por supuesto. Desde el ser humano, que es ser humano. ¿Que hay gente que daña muy feo a otras personas? Por supuesto. Y que todo eso hay que repudiarlo, evitarlo, tratar de... Pero la cárcel no es la solución. O sea, o al menos nos tendríamos que preguntar si no hay otras formas de resolución de esas cosas que no sean las cárceles. O, si se quiere, para ser más... menos extremista, otras alternativas que también existan además de la cárcel, ¿no? Digamos. Entonces, saldríamos corriendo, la sociedad se escandalizaría por algo que en realidad no es absolutamente vital para la vida. ¿Me siguen en el razonamiento? Entonces... Sí, sí, bien. profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, Esther, gracias. Sí. Pero y entonces, usted está hablando, y con justa razón, y yo entiendo también que es así porque he leído algo, hace más de 500 años que estamos hablando de derecho, de esta forma de concientizar, de reformar, que es a donde apunta la cárcel, ¿no? Los penales. Sabemos que no son la solución. Pero ¿y por qué en 500 años a nadie se le ocurrió cambiar esto? Esa es mi pregunta. Yo sé que usted no me lo va a poder contestar, pero discúlpeme, me veo la necesidad de hacerla. No, Esther, es la pregunta. Lo que vos estás haciendo es la pregunta. Y sí la vamos a responder. Vamos a trabajar estas clases en eso. Vamos a trabajar en cómo el derecho penal y el poder punitivo y dentro del poder punitivo la institución carcelaria son una herramienta de poder. Por eso no se puede modificar. Porque son una herramienta del poder. Entonces, eso lo vamos a transformar en pregunta. Durante 500 años y 200 años desde la era moderna se sostuvo el mismo ejercicio del poder punitivo. ¿Por qué es una herramienta de poder? Esa es la pregunta que vamos a trabajar a lo largo de esta cursada, ¿sí, Esther? Es la pregunta. ¿Por qué sostenemos algo que es ilegítimo? Entonces nos vamos a preguntar, ¿el poder punitivo es ilegítimo o legítimo? Esa es otra de las preguntas que nos vamos a preguntar, nos vamos a hacer. No digo, si es legal o ilegal, porque es legal. Yo lo que digo es, nos vamos a preguntar si el poder punitivo es legítimo. Legal ya sabemos que es porque hay una ley que lo ampara, digamos, ¿no? Vamos a ver si es legítimo. Y todas esas cuestiones y preguntas nos van a llevar a respondernos, o al menos entender un poco, por qué un sistema que daña más de lo que favorece sigue vigente. Sigue vigente. Así que no, yo creo que es la pregunta, Esther, es la pregunta. ¿Y a quién le corresponde esa pregunta? A ustedes, que son juristas. Ustedes tienen que dar las respuestas a estas problemáticas, no un periodista de un magazine de los medios de comunicación, ni un periodista deportivo, ni un panelista de un show mediático. Son ustedes los que tienen que hacerse estas preguntas y analizar los porqué de la subsistencia de este tipo de instituciones, de este tipo de prácticas que dañan mucho más de lo que ayudan a una convivencia un poco más armónica, ¿no? ¿Por qué existe el poder punitivo si en definitiva es un poder punitivo que daña más de lo que
favorece o protege, ¿no? Hay que descubrir. Perdón, profe, Claro. Sí. usted habla de la sociedad, o sea, sociedad nuestra sociedad argentina, digo, porque la cárcel de Suiza no es la cárcel de acá, o sea, y no tienen, no comprendería eso que usted dice de que el sistema daña en una cárcel de Suiza, la realidad es que no. Bueno, me tendría que anticipar, Solange, a tu comparación con una respuesta empezando por el final. La cárcel de Suiza, tanto como la de Argentina, la de Colombia, o de cualquier país que a vos se te pueda ocurrir, dañan, no favorecen digamos, no disminuyen la violencia social y no tienen ningún aspecto positivo que realzar o que hacer sobresalir en relación al daño que producen, ¿no? Porque el sistema carcelario daña. No confundamos comodidad material con daño psicológico, físico, ¿no? Digamos, si es un poco más cómoda, es un poco más, menos, ¿cómo sería? No se me ocurre otra calificación que cómoda, pero digo, bueno, No, con más perdón, recursos. no hablo en cuanto a la comodidad o al tipo de edilicio de cárcel, Sí. sino me refiero en cuanto a rehabilitación y resociabilización. Sí, digamos, tanto en Suiza como en Estados Unidos como en Argentina, el concepto de rehabilitación y reinserción social que vos traes, Solange, desde el encierro, es una contradicción en sí misma que no tiene ninguna salvación, digamos. No me quiero detener en este momento porque es un tema que van a trabajar con el doctor Adler, ¿no? El tema del concepto de reinserción social y la reinserción social a través del encierro. Lo que sí, Solange, te puedo dejar una pregunta, que es, ¿alguien puede rehabilitarse si existe la necesidad de rehabilitarse, ¿no? Pero por llamarlo de alguna manera, ¿alguien puede rehabilitarse para la libertad encerrado? ¿Es posible eso? ¿Que alguien pueda resocializar fuera de la sociedad? ¿No? Digamos, esas preguntas las van a trabajar cuando vean con el doctor Adler el Instituto de la Pena, ¿no? De la pena privativa de la libertad. Por eso te decía, Solange, que el sistema carcelario es un sistema que hace agua por todos lados, sus justificaciones funcionales están absolutamente destruidas, ¿no? Solo queda en pie el entendimiento del sistema carcelario como una forma de castigo, como el mero castigo, ¿no? Por eso yo no ampliaría, Solange, o no diferenciaría, mejor dicho, países desarrollados, subdesarrollados, como quieran categorizarlos, ¿no? En relación al sistema carcelario, porque en definitiva tienen la misma raíz y las mismas problemáticas. Ayer el doctor Tapia hablaba sobre la utilidad del castigo y decía que había dos discursos. Uno que era en función de la utilidad del castigo para la sociedad y el otro era un discurso pensando en el reo, en el autor del delito. Muy bien. Sí, sí, Javier, sí. Sí, digamos, un poco lo que trae Solange y lo que traes vos son las funciones de la pena privativa de la libertad, que son los para qué penar. Es muy importante, hago un excursus en esto, que ustedes empiecen a analizar el derecho penal a partir de preguntas, ¿no? Es muy facilitador para el estudio. Entonces, una de las preguntas que Solange trae a colación, y ahora vos amplías, Javier, es
¿para qué penar? Esa es una interesante pregunta que ustedes como juristas van a tener que resolver, ¿no? Porque ustedes van a decir, bueno, hay que aplicar una pena. Bueno, ¿para qué penar? Esas teorías que vos traes, Javier, son las funciones de la pena que intentan contestar esa pregunta. Algunos dicen para que la sociedad no delinca, prevención general, que es lo que debe haber hablado Tapia ayer, y otros dicen para que el sujeto que delinquió no vuelva a delinquir, como trajo Solange acá, ¿no? Prevención especial. Son funciones que se le otorgaron a la pena. Como van a ver con el doctor Tapia, esas funciones son las que están discursivamente destruidas, ¿no? Porque ya no tienen sustento material posible. Ninguna de ellas se cumple a través de la pena privativa de la libertad. Los índices de delitos no disminuyen por la aplicación de ninguna pena, ni tampoco la cárcel puede resocializar a nadie. Entonces habrá que buscar, o el poder tendrá que buscar otra manera de justificar la existencia de la cárcel. Bien, chicos, buenísimas las intervenciones, estoy muy contento con lo que está pasando hoy. Espero que ustedes también, que estén contentos con lo que está pasando. Me gusta, pues están picantes, me gusta. Y, digamos, todas estas cuestiones, yo los invito siempre a transformarlas en preguntas, ¿no? Y así nos va a permitir darnos el espacio para empezar a buscar herramientas para que nos den soluciones, ¿bien? Bueno, me encanta. Ahora, antes de que terminar la clase, quisiera anticiparles algunos conceptos sobre los cuales vamos a trabajar. Así empezamos a meternos en nuestros temas. Les dije que en esta primera parte vamos a ver todo el proceso histórico-político del sistema penal, ¿sí? Esto no quiere decir que podamos ver toda la historia del derecho penal, porque Camadro se me enoja. Esto no se lo digan a ella, es un secreto. ¿Se lo van a contar? ¿Se lo van a contar a Camadro? ¿Seguro? No, profe, no lo vamos a contar, quédese tranquilo. Porque a mí no me gustan los buchones. ¿A ustedes? Tampoco. El delator es en la escala, en la escala de las malas personas es el peor, ¿o no? El buche, el delator, obvio. es el peor, ¿o no? El delator. Sí, obvio. No, porque yo dejé de confiar en los estudiantes. ¿Saben por qué? Les cuento. Porque una vez yo estaba en el aula, no virtual, claro, y empecé a hablar muy mal de Adler. Entonces dije cosas malas de él. Y cuando terminó la clase, abro la puerta del aula, ¿no? Abro la puerta del aula y me suena el celular. Y no era un mensaje, no era un WhatsApp, era teléfono. Entonces, atiendo el teléfono y era Adler. Estaba en la puerta del aula todavía, y atiendo y le digo, hola, ¿por qué estás hablando mal de mí? Así. O sea, yo no había salido del aula y ya le habían contado a Adler que yo hablaba mal de él. O sea, si un buchón es algo malo, un buchón express es peor. ¿No? Digamos, el buchón que enseguida buchonea es peor todavía, porque ni siquiera lo quitó. Y al otro día, cuando fui a la clase, empecé a indagar y dije, ¿quién fue el buchón que le mandó un mensaje a Adler diciéndole en la misma aula que yo estaba hablando mal de él? Pues si no, nunca pudo haber pasado eso, que yo salga y suene el teléfono. Y todavía no lo descubrí. No lo pude descubrir. No supe nunca quién fue. Pero bueno, ahí dejé de confiar en los estudiantes.
Ahora ya no hablo más mal de Adler ni de Tapia. Porque, bueno, Algún pariente profesor habrá tenido por Hace ahí. bien, sí, hace bien sí. en no confiar, hace bien. No. Es verdad, alguien mandó al frente. Y yo le preguntaba, ¿quién te contó? ¿Quién te contó? Y ella estaba enojado porque yo hablaba mal de él, ¿viste? Pero bueno, en fin, ¿qué va a hacer? Bueno, y no, le decía, me fui a la mierda. Le decía que Camadro se enoja si yo pierdo muchas clases en esto, pero bueno, por eso lo que vamos a hacer es un recorrido lo más representativo posible de algunos acontecimientos históricos del derecho penal, de algunos acontecimientos que nos van a poder formarnos una idea de cómo fue ese devenir histórico para que podamos después deconstruirlo, ¿no? Volver para atrás. Y les prometo, chicos, les prometo que va a ser un recorrido interesante, ¿eh? Se los prometo, va a ser un recorrido interesante. No va a ser un recorrido aburrido por la historia del derecho penal. Vamos a navegar las aguas profundas, ¿eh? Vamos a meternos en los grandes temas del sistema penal y van a ver la repercusión que tienen hoy esos temas y cómo esos temas quizás nos confronten con ideas que nosotros tenemos muy arraigadas, ¿no? Eso que yo les decía con Hannah Arendt, verdades incontestables. Bien. Una cosita más en relación a esto. Es muy importante que ustedes como juristas desarrollen el espíritu crítico. ¿Qué quiere decir el espíritu crítico? ¿Qué quiero decirlo? ¿Qué quiero transmitirle con esto del espíritu crítico? No acepten esas verdades como incontestables. Vamos a cuestionar todo lo que nos es dado. Vamos a cuestionar todo lo que nos es dado como cierto, como verdadero. Las preguntas y las intervenciones que ustedes hicieron responden a ese paradigma de trabajo. Ustedes tienen ganas de romper todos los mitos, y de eso se trata el estudio. Y un estudio crítico es un estudio que derriba mitos, derriba verdades. Después se tendrán que, si se quiere, se pueden reconstruir, pero primero hay que deconstruirlas, ¿está bien? Y eso es el espíritu crítico. Nosotros venimos todos con una carga externa de conceptualizaciones que nos metieron en la cabeza, que nos formaron un sentido común. Vamos a romper ese sentido común, por supuesto, ya estoy hablando del derecho penal, ¿no? Estoy hablando del poder punitivo, del derecho penal. Vamos a romper con ese sentido común y vamos a hacer un derecho penal en serio. Un derecho penal en serio. Un derecho penal que analice el poder punitivo en su verdadera dimensión. No como un derecho penal bueno, ¿no? Vamos al derecho penal crítico. Me viene a la cabeza una frase de Nietzsche, que cuando comienza el Anticristo, o el libro del Anticristo, dice: oídos nuevos para una música nueva, una mente abierta para verdades nunca escuchadas, ¿no? De eso se trata el estudio del derecho penal, ¿no? Oídos nuevos para una música nueva. Hay que abrir la cabeza y deconstruir todo lo impuesto. El sentido común para nosotros es la acumulación de prejuicios. Todos los prejuicios que acumulamos durante lo largo de toda nuestra vida forman nuestro sentido común. ¡Wow! ¡Qué cachetazo! ¡Qué cachetazo!, ¿no? Digamos.
fuimos juntando prejuicios y esos prejuicios formaron nuestro sentido común. Bueno, lo mismo pasa con el derecho penal o el sistema penal. Y eso es lo que ustedes como juristas tienen la obligación de construir. Por lo menos algunos conceptos antes de terminar, si les parece bien, si están de acuerdo, para que ustedes puedan pensarlos en la semana y los retomamos la semana que viene, ¿sí? Díganme si alcanzan a ver desde ahí el pizarrón. ¿Alcanzan a ver? ¿Pueden leer? Sí, sí, se ve perfecto. Sí, ¿Todo, sí, todo sí. bien? Bueno. Bueno, primera diferenciación conceptual que nosotros vamos a trabajar y que les va a servir muchísimo para entender qué están estudiando, ¿sí? ¿Cuál es esa diferenciación? Una cosa es el derecho penal y otra cosa muy distinta es el poder punitivo. Derecho penal distinto al poder punitivo. ¿Entienden esta diferenciación? ¿Alguien quiere hacer alguna referencia en relación a eso? ¿A esto? ¿Por qué decimos que el derecho penal es distinto, absolutamente distinto al poder punitivo? ¿Qué les parece? En este caso sería qué es el derecho penal y qué es el poder punitivo. ¿Se les ocurre algo en ese sentido? Lo que se les ocurra, cualquier cosa. El poder punitivo no vendría a ser el que justamente pena. Hola Valentín. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, entonces aplica, decís vos. Claro. Bien, muy bien. Bien. El poder punitivo aplica. ¿Qué es lo que aplica? La sanción. La sanción. O sea, aplica. La sanción. La sanción. Aplica el derecho penal, profe. Bien, o sea, la ley. La ley. Bien, perfecto. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. En cambio, el derecho penal entonces, ¿por qué sería diferente? Si el poder punitivo aplica el derecho penal, ¿por qué sería diferente? Contiene las leyes, no las aplica, sino las contiene. No, porque el poder punitivo crea la ley. ¿Cuál sería el poder que crea la ley? Legislador. ¿Hablaste vos, Graciela? El legislador. El legislador. Graciela, ¿hablaste vos? Sí, profesor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas. Claro, el legislador. ¿Pero el legislador qué es? Poder legislativo. Poder legislativo. Entonces, como decía Valentín, aplica. Bien. ¿No? Sí. El derecho penal no. El derecho penal no construye la ley. Las interpreta, profe. ¿Cómo? El derecho penal las hace cumplir. Perdón, a ver, Candela. El derecho penal no las interpreta, profe, a la norma, a la ley. Muy bien. Muy bien. En este momento, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Derecho penal o poder punitivo? Derecho penal. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos interpretando Bien, el derecho entonces, penal. cuando hablamos Estamos de interpretando la ley. Bien, cuando hablamos de derecho penal, chicos, no hablamos de poder punitivo.
Eso es muy importante porque lleva a muchas confusiones y además les va a facilitar a ustedes entender qué estamos estudiando, ¿sí? Por eso el derecho penal interpreta. Ahora, si ustedes salen de acá, se ponen la gorra y empiezan a pegar bastonazos y a pedir documentos, ¿qué van a estar haciendo? Poder punitivo. Aplicando. Aplicando, como le gustaría a Valentín, quiere aplicar a Claro. Valentín. Entonces a Valentín le Claro. gusta pegar garrotazos. Pero digo, bueno, ¿entendés? ¿Se entiende? Si ustedes salen de acá y van y se convierten en legisladores y dicen que fumar marihuana en una plaza tiene de 8 a 25 años de prisión, ¿qué están haciendo? ¿Poder punitivo o Interpretando. derecho penal? Derecho penal. Derecho Bien. penal. Si ustedes salen de acá y el día de mañana se convierten en jueces y le dictan una sentencia, por ejemplo, a Tapia, a prisión perpetua, ¿qué están haciendo? Poder punitivo. Poder Poder punitivo. punitivo Bien, estamos perfecto, aplicando. perfecto. Bien, y si ustedes van y trabajan en el servicio penitenciario y le abren la celda a una persona y lo meten adentro, ¿qué están haciendo? ¿Derecho penal o poder punitivo? Poder punitivo. Poder punitivo. Si detienen porque son policías a un chico en la calle o van a hacer Poder punitivo. Bien, 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 bien. Muy bien. Ahora, si están escribiendo un libro de derecho penal, ¿qué están haciendo? Derecho penal. Bien. Derecho penal. Perfecto. Disculpen lo básico de los ejemplos, pero siempre ayudan en una primera aproximación a entender las cosas. Entonces, chicos, si tenemos claro esto, lo que tenemos que tener claro nosotros es que desde el derecho penal hacia el poder punitivo, crítica. Espíritu crítico del derecho penal al poder punitivo. ¿Está? Por eso decíamos hoy, sí. Por eso decíamos, disculpe profesor, pero quiero interpretar. Dale. Sí. Por eso decíamos hoy, hizo la pregunta a usted, ¿por qué todo el mundo habla de derecho penal? Justamente porque hay distintas interpretaciones del mismo, porque se interpreta de diferentes maneras, porque el derecho penal tiene que ver con eso, con la interpretación. Claro, pero el derecho penal, Esther, se hace en la academia, se construye en la academia de derecho. Después hay gente que habla de derecho fuera de la academia, que tiene todo el derecho del mundo a hablar, valga la redundancia, de lo que quiera, digamos, pero yo estoy hablando del derecho penal desde la academia, ¿no? O sea, lo que les estoy marcando cuál es el rol de los juristas, cuál es el rol de ustedes frente a esto, ¿no? Por eso yo hablaba de esta idea de espíritu crítico. ¿Por qué hago hincapié en el espíritu crítico? ¿Por qué yo me pongo enfáticamente señalo el espíritu crítico? Porque por más de 200 años, ¿qué hizo el derecho penal con relación al poder punitivo? ¿Qué hizo el derecho penal, la academia, con relación al derecho al poder punitivo? ¿Qué hizo? Lo justificó. La academia justificó el poder punitivo en toda la era moderna del derecho penal. ¿Qué hacía el derecho penal? Le daba las herramientas teóricas para su aplicación. Dicho de otro modo, las necesidades que el poder punitivo, lo que el poder punitivo necesitaba, se lo resolvía la academia. Entonces, el poder punitivo necesitó perseguir a los consumidores de marihuana de la década del 60 y 70. ¿Bien? ¿Qué es lo que hizo la academia? Justificarle racionalmente esa persecución. Los consumidores de marihuana son delincuentes. ¿Bien? Había que prohibir a las mujeres ir desnudas o
sin ropa a la playa. ¿Por qué? Porque ello era culturalmente inaceptable. ¿Qué hizo el derecho penal? Le justificó al poder punitivo esa racionalidad. Le construyó una racionalidad para poder aplicarse. Eso lo hizo durante 200 años. Entonces, ¿qué hizo la academia? Construyó la idea de acción, de tipicidad, de antijuricidad, de culpabilidad, ¿para qué? Para darle racionalidad al poder punitivo. Ustedes elijan lo que quieren hacer como juristas. Si quieren criticar al poder punitivo y desde ahí ayudar a la sociedad, o quieren justificar el poder punitivo y desde ahí ayudar al poder. Elijan lo que quieran, pero esos son los dos caminos. En la cátedra los invitamos a un espíritu crítico del poder punitivo. ¿Bien? En esta concepción de justificación pasó algo, y pasa algo que nosotros no queremos que pase, que es la unión entre el saber y el poder. El saber para justificar el poder. El saber debe existir para mejorar la vida de los seres humanos, no para justificar el poder. ¿Se entiende la diferencia, que es clave, crítica e importante? Y por eso mi énfasis en lo que les estoy transmitiendo. Ustedes elijan su camino, pero esta es la cuestión. Vamos a estudiar derecho penal, ustedes en este momento, para justificar el poder o para criticarlo. Para criticarlo en pos de la mejor convivencia humana, ¿no? Mejorarlo para la mejor convivencia humana, teniendo al ser humano como centro de del estudio y del saber. ¿Bien? Bueno, Profe. sí. No, le quería decir que también está el poder punitivo, que en este caso pues pensaba con esto que dijo de los consumidores de marihuana, Sí. En el fallo Arriola, que viene la Corte a decir que era totalmente inconstitucional, ¿no? Sí, Solange, dos cosas. Primero, que vos consumís marihuana seguro, pues si no, no estaría defendiendo la marihuana. Mentira, chiste. No, para nada. Era chiste, no tomen esto en serio, por favor. No, el fallo Arriola, claro, bueno, pero la tenencia para consumo personal sigue siendo delito, si eso es lo que me preguntás. No, lo que digo, sí, la Corte, en este caso, que también sería poder punitivo, no derecho penal, Bien. viene a contradecir al derecho punitivo anterior. No, digamos, en ese sentido, ambos, la Corte o la ley, es poder punitivo, ¿no? Quizás podemos servir tu ejemplo para decir que en ese aspecto alguien del derecho penal sostuvo críticamente la existencia de la persecución penal de los tenedores de marihuana para consumo, ¿no? Eso quizás, Solange, digamos, está bien lo que vos decís como análisis en base a lo que acabamos de ver, ¿no? La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad para un caso de la tenencia de marihuana para consumo personal. ¿Bien? En ese caso, el poder punitivo limitó su propio ejercicio. Ahora, el derecho penal habló de eso antes, y para muchos, la tenencia para consumo de marihuana para consumo personal no puede ser delito. Pero lo bueno de esto es que se interprete la diferencia entre derecho penal y poder punitivo. Está bueno. Está muy bueno. ¿Sí? ¿Alguna intervención más, chicos? ¿No? Esther dijo que volvió y se cayó del planeta.
Esther sí está fumando marihuana, entonces. Solange no, Esther sí. No, es que es lo mejor que usted me estaba contestando hoy. Se me quedó sin batería la máquina, profesor, y me caí, me fui. Está hablando del paso, está hablando del paso, diríamos, Capusotto. Bueno, chicos, vamos a dejar acá hoy, porque son las 6 y yo ya estoy cansado. Bueno, vamos a dejar acá y, bueno, dos cosas. Gracias por sus intervenciones, me encantaron, todos aportaron cosas muy interesantes, se arma lindo, está bueno pensar en estas cosas, discutirlas, poder tomarnos un espacio para poder pensar qué queremos, para dónde vamos, etc. Buenísimo eso. Después, les voy a dejar 4 conceptos para que ustedes vayan leyendo. Hay algún material en el campus que son los conceptos que vamos a trabajar la clase que viene, ¿sí? Que son los conceptos de ser humano, poder, el concepto de poder, sociedad y el concepto de Estado. Poder, ser humano, sociedad y Estado. ¿Por qué trabajamos estos conceptos brevemente? ¿Para qué, digamos? Para sentar las bases de, digamos, los presupuestos, diría mejor dicho, los presupuestos para analizar todo el sistema penal, ¿no? Todo el sistema penal. Porque cuando hablamos del sistema penal tenemos que saber qué entendemos por ser humano, qué es el ser humano, porque para él está dirigido esto, en qué sociedad está realizando su existencia el ser humano. Nadie vive en una cima de una montaña, ¿no? Ni aislado. Todos vivimos en sociedad. Bueno, ¿qué es la sociedad? ¿Cómo se compone la sociedad? ¿Qué entendemos por sociedad? Es muy importante también. Ni hablar del concepto del poder, ni hablar, tenemos que ver qué es el poder y sobre todo cómo se ejerce el poder. Hablamos de poder punitivo, poder legislativo, poder judicial, poder penitenciario, poder de policía. Tenemos que hablar de qué es el poder, ¿sí? Bueno, y el concepto de Estado también es muy importante para ver bajo qué organización política, económica y social estamos inmersos para analizar ese sistema penal. Bueno, chicos, gracias por las intervenciones, por todo, me alegra mucho conocerlos, ojalá nos podamos ver muchas veces más, así nos vamos familiarizando unos con otros y seguimos, ¿sí? Si no tienen alguna cuestión, ya nos vemos el miércoles que viene, ¿les parece? Bueno, y suerte mañana con la doctora Camadro. Y bueno, lamento mucho que tengan que soportar a Adler y a Tapia, pero bueno, son pocos meses, piénsenlo. No se hagan demasiados problemas. Todo pasa. Ok. Todo pasa. Muchas gracias, profe. Nos vemos, que estén bien, que la pasen bien. Chao. Bueno, gracias. Chao. Chao. De nada.